Facebook.com/En Su Punto. Padre amado, ayúdanos, enséñanos y que esta noche podamos abrir los oídos para escuchar tu voz, que seas tú hablándonos, sé tú, Señor, dirigiendo esta reunión. Papá, te pedimos con todo el corazón, Señor, que abras nuestros oídos, Señor, para oír tu voz, para hacer tu voluntad con tu poder y que no seamos nosotros hablando, sino seas tú, amado Dios. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, y oíme bien, Hasatán, todo demonio inmundo, toda oposición que viene a nuestras vidas, lo atamos, le echamos fuera, sueltas ahora mismo. En el nombre de Jesús, no tienes lugar, no tienes arte, no tienes parte en nuestras vidas. Te vas al abismo en el nombre de Jesús. Suelta nuestras vidas, suéltanos a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Te vas al abismo en el nombre de Jesús. Sales ahora mismo en el nombre de Jesús. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas. Bienvenido eres a este lugar. Bienvenido eres a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que en este tiempo podamos escuchar tu voz y contigo empezamos esta reunión. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Y bueno, pues ya en esta noche iniciamos la reunión de los chones y bueno, agradecidos con el Eterno, agradecidos por todo lo que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. En esta noche ya iniciando pues un nuevo tiempo para hablar de la palabra de Dios. Recordamos de que el día de ayer hemos estado hablando pues de cómo debemos salir de algo tan importante que es salir de Babilonia, porque pues es tiempo de que ahora nosotros quitemos de nuestra vida todo lo que no le agrada al Eterno y que definitivamente huyamos de todo lo que representa el sistema babilónico. Estamos en eso, aprendiendo a huir al Eterno para poder salir pues de todo, porque pues de repente viene, nos dice, destrucción repentina. Así que entendamos que este es un tiempo para pues acercarnos al Eterno. Veíamos pues el caso de Daniel, cómo vivía en Babilonia, pero él había dispuesto no contaminarse pues en su corazón. Y pues aunque él vivía y ha terminado viviendo allí en Babilonia, pues él jamás ha permitido que Babilonia entre a su corazón, sino que él pues hacía las cosas tal cual el Eterno decía y él no dejaba de obedecer al Eterno. Y eso es algo que en este tiempo tiene que quedar muy marcado para cada uno de nosotros. Así que continuando con todo esto, pues vamos a seguir hablando de más cosas de la palabra de Dios. Y esta noche está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Shalom, que la paz del Eterno esté en cada familia, en cada hogar, acompañando a todas las personas que están oyendo el programa. Que de verdad permitamos que el Eterno en esta noche nos llene de su presencia, nos inunde con su sabiduría. Prácticamente dependamos del Espíritu Santo, toda nuestra mente, todo nuestro corazón, todo lo que hay dentro de cada uno de nosotros pueda estar atento, expectante de lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Predispongamos nuestra mente y nuestro corazón para que Él nos enseñe a vivir su palabra, no solamente a oír, no solamente a escuchar lo que estamos diciendo, sino a practicar, a poner por obra todo lo que el Eterno nos dice. Y justamente viendo lo que hablábamos el día de ayer, que es importante que saquemos de nuestro corazón este tipo de pensamiento babilónico, esta forma de pensar en la que estábamos tan metidos en la idolatría, tan metidos en distintos pecados, que tal vez hemos pensado que simplemente por el hecho de ser parte de un grupo, de ser parte de una iglesia, de alguna denominación, pensábamos que ya era suficiente, ya habíamos sido libres y que con eso ya era, ya lo teníamos todo. Y ahora es tiempo de que entendamos que el Eterno quiere limpiar a su iglesia, quiere purificar para que no sea una denominación, no sea un grupo de personas simplemente seleccionadas
por el lugar al que asisten, por el lugar en el que se congregan, sino que sea un grupo de personas que ha sido elegida precisamente porque están dispuestas a ser lavadas, a ser limpiadas, a ser purificadas con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, pero que todo lo hace dependiendo del Espíritu Santo, que nada no toma una decisión sin consultarle a Él, sin preguntarle a Él, sin ver que sea su voluntad primeramente lo que quiere cumplir. Precisamente esa es la iglesia que el Eterno va a venir a buscar, esa es la novia por la que Él va a volver, por una iglesia limpia, por una iglesia pura, una iglesia que no se ha dejado contaminar, que se está limpiando en todo momento, y precisamente por una iglesia que está atenta a su voz, que está atenta a sus instrucciones, a sus mandamientos, que cuando nos dice el Eterno que salgamos de Babilonia, que dejemos todas esas cosas, que no toquemos nada inmundo al salir de ahí, precisamente es porque quiere una iglesia que ahora que está siendo limpiada, pues no se contamine más, no vuelva atrás, no siga cometiendo los mismos errores, cometiendo los mismos pecados, sino que sea una iglesia que esté dispuesta a ser limpiada, a ser transformada, según el Eterno nos lo pida, según Él nos lo mande. Y eso es lo que nos toca hacer en este tiempo, alistarnos, prepararnos. Sabemos que los tiempos están muy avanzados y es tiempo de que la iglesia se vaya preparando para la venida de Yeshua. Nuevamente, pues si los tiempos se están preparando para la venida de Yeshua y entender de que cuando hablamos de la venida de Yeshua, pues es un tiempo muy especial. Dice que pues llegará un tiempo en el que pues muchos van a pensar que todo es paz, seguridad, pero de repente pues va a venir una destrucción repentina porque finalmente pues él vuelve como rey a pagar a cada uno conforme pues a lo de sus obras, y eso nos tiene que llevar a entender de que pues él va a venir a pedir cuentas a cada una de las personas. Así que en este tiempo necesitamos pues hacer la voluntad del Eterno y entender de que cada uno de nosotros debemos volvernos hacia el Eterno con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Es tiempo de que cada uno de nosotros vayamos aprendiendo eso y que de verdad pues entendamos que Dios quiere que cada uno de nosotros vaya a hacer la voluntad del Eterno. Así que estamos en ese tiempo, en el tiempo de volver a la palabra de Dios, de volver a hacer toda la voluntad del Eterno, y pues que definitivamente nosotros tenemos que entender que en este tiempo Dios nos está llamando y tiene un llamado muy fuerte a volver a su Torah, a volver a sus mandamientos y hacer la voluntad del Eterno. Así que vamos a continuar hablando acerca de todo esto que el Eterno nos va hablando pues en su palabra y nos viene diciendo a cada momento, a cada instante, de que de verdad, pueblo mío, pues limpiese, nos dice, pues que el que es santo santifíquese más todavía, y el que está pecando pues peque más todavía. Pues qué problema, porque al final la cuestión ahora es definirse, y pues yo creo que nosotros estamos escuchando la voz del Eterno sabiendo que Él viene muy pronto y que va a dar a cada uno según la obra de sus manos. Pues entonces nos queda a nosotros limpiarnos a cada momento y de verdad permitirle al Eterno que Él esté con cada uno de nosotros. Así que vamos a continuar viendo todo lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros, y entender de que en este tiempo pues hay un tiempo, como decíamos, pues de amnistía. ¿Qué es eso? Pues es un tiempo en el que nosotros tenemos un tiempo para pues de verdad poder pedir perdón, sabiendo que pues desde el tiempo en el que estábamos en las fiestas y hasta el tiempo que pues llegan las otras fiestas, hay un tiempo muy especial en el que nosotros debemos aprovechar para ponernos a cuentas por Dios, con Dios más bien, porque de hecho pues se viene un tiempo especial, un tiempo de fiesta que pues no es solamente como todos los años, sino que también es el inicio de un año pues Shemita. Algún momento pues vamos a profundizar esto. Por el momento pues sabemos que cada 6 días pues viene un séptimo día en el que nosotros debemos descansar y darle un tiempo al Eterno, porque es el día Shabbat, el día del Señor. Pero pues viene precisamente un año Shemita, porque pues de cada 6 años llega un séptimo año, que es un año Shemita, un año dedicado al Señor, un año dedicado a las cuestiones del Eterno, y que en ese tiempo pues nosotros debemos también dedicarle al Eterno todo, de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, todo el tiempo, porque pues ese viene siendo un tiempo muy especial en el que debemos dedicarle todo hacia Dios, y que pues siempre suele ocurrir algo, ¿no? Se tiene un cambio de tiempo, un tiempo de restablecimiento, se podría decir así, donde pues muchas cosas empiezan a estar mejor para muchos,
pero también puede estar peor para muchos según pues lo que se ha ido haciendo en todo ese tiempo. Es muy importante que entendamos los tiempos, que no tomemos las cosas a la ligera. Precisamente, como lo decía Amparo, estamos a punto de comenzar un año Shemitah y es un tiempo muy especial, es un tiempo bastante importante porque sabemos muy bien que la palabra del Eterno, así como nos llama a guardar el séptimo día y que sea un día especial, no es prácticamente un día en el que se descansa. Bueno, si bien la palabra reposo implica mucho más allá de estar tirados en la cama, de estar tirados en el sillón y que del cuerpo físicamente pueda descansar, sino más bien se refiere a que encontremos ese reposo en el Eterno, ese reposo buscándole a Él, porque sabemos que la única forma en la que todo nuestro ser puede descansar, nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, es justamente en la presencia del Eterno. Y eso es lo que nosotros debemos entender. A eso se refiere principalmente el Shabbat. Y cuando habla también de un año shabático, de que cada 7 años debe descansar la tierra, prácticamente uno no debe trabajar con lo que está haciendo. Bueno, en ese tiempo el pueblo de Israel se dedicaba a la agricultura, entonces lo que hacían es prácticamente dejar que la tierra también descanse, que el uso que le estaban dando a la tierra donde sembraban también pueda tener un reposo, y no porque a ellos se les ocurría, no porque ellos decían que debe estar cansada la tierra, sino porque el Eterno lo había dispuesto de esa manera. Él había dicho que prácticamente dejen de sembrar, dejen de dedicarse a ese tipo de cosas por un año. Y si bien tal vez ahora lo vemos de una forma física y que ahora tal vez pensamos que es que nosotros no sembramos, entonces no hay necesidad de dejar descansar a ninguna tierra, sino lo que tenemos que entender es que es un año especial para el Eterno, es un tiempo en el que debemos entender que el Eterno nos está llamando precisamente a que sea un año especial en el que le busquemos. Sabemos muy bien que cuando estos tiempos llegan, justamente son tiempos de balanza, son tiempos de pesa, en el que se ve que cómo está el pueblo de Dios, se evalúa prácticamente a cada persona, cómo está cada corazón, cómo está cada mente, y eso es importante para que entendamos, porque a partir de ese punto, a partir de esa pesa, pues muchas personas que están prácticamente yéndose en contra del Eterno, pues terminan yéndose mucho más en contra. Y muchas personas que están acercándose al Eterno, entonces terminan acercándose mucho más. Precisamente lo que hablábamos hace un rato, lo que está escrito en Apocalipsis 22:11, que el que es santo, santifíquese más, el que es justo, practique todavía la justicia, pero el que está pecando, el que vive en iniquidad, el que sigue actuando en contra de la Torah, pues siga haciendo lo mismo, siga por ese camino. Y eso es prácticamente lo que nos marca este tiempo, esta este año Shemitah que va a comenzar, y es importante que nosotros le pidamos ayuda al Espíritu Santo para que sea Él mismo el que nos guíe, para que no estemos nosotros tomando decisiones a la ligera, que no estemos tomando decisiones según a nosotros nos parezca, o tratar de estar viendo qué es lo que debería hacer cierto grupo, cierta religión, si no entendamos que esto es una orden del Eterno. Entonces Él mismo nos va a guiar, Él mismo nos va a ayudar, Él nos va a hacer entender lo que debemos hacer siempre y cuando nosotros pongamos en nuestro corazón esa disposición, esa determinación de agradarle, de que todo lo que hagamos, que si es que vamos a hacer una cosa, si es que vamos a decidir descansar, hacer descansar nuestra tierra, hacer descansar las cosas que estamos haciendo, tal vez de la forma en la que el Eterno nos lo vaya a enseñar, pues hacerlo con la firme intención, con la firme convicción de agradarle a Él, no por obligación, no simplemente por seguir a las demás personas, sino precisamente porque en nuestro corazón lo principal tiene que ser agradarle al Eterno. Precisamente esto, pues, ¿no? Que cada uno de nosotros tenga ese deseo y esa decisión, pues, de obedecer al Eterno, ¿no? Y pues hay algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta. Si bien, pues, hay muchas cosas que todavía no sabemos cómo estamos haciendo, todavía seguimos aprendiendo, seguimos viendo muchas cosas que para nosotros realmente son nuevas en este tiempo, porque pues por mucho tiempo no conocíamos todo esto en la palabra de Dios. Si bien, pues, lo leíamos así como que pasaba, pero pues tiene que haber una predisposición dentro del corazón muy grande. Recordemos que el día de ayer, cuando veíamos pues lo que había pasado con Daniel, pues Daniel había propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Entonces, cuando vemos eso, pues lo que tenemos que entender es que nosotros de igual manera tenemos que en este tiempo proponer en nuestro corazón no contaminarnos con las cosas que están pues aquí en Babilonia y demás, lo que significa
que pues necesitamos nosotros volver hacia el Eterno, y parte de eso, de volver hacia el Eterno, pues es que nosotros tengamos esa predisposición de obedecer la palabra de Dios. Quizás todavía no nos queda muy claro muchas cosas. Estamos pues en eso, estamos viendo que de qué manera hacer el asunto, de qué manera vamos a obedecer todo esto, pero pues ya debe haber una predisposición en nuestro corazón de aprender, y que de verdad nosotros podemos pues empezar a hacer la palabra del Eterno, ponerla por obra en cada uno de nosotros. Si nosotros no hacemos esto, si nosotros no ponemos esa disposición, sí, pues nos quedamos con los paradigmas mentales de hace tiempo, de no querer hacer la voluntad del Eterno, pues de verdad que estamos escogiendo un mal camino. Así que yo creo que en este tiempo es necesario que nosotros pongamos en el corazón el hacer la voluntad del Eterno, y pues seguramente el Eterno pues nos va a ir dirigiendo cada vez más y más pues en camino de obedecer su palabra, porque pues a veces nosotros nos damos cuenta de que pues hay muchas cosas que estamos recién viendo en todo esto. Vemos que la palabra de Dios nos dice muchas cosas que ahora nosotros empezamos a entender, y a veces pues como que se prende el foquito y empezamos y decimos, wow, y esto es así, pero pues hay veces que todavía no tenemos muy claro el panorama, pero el Eterno nos va aclarando cada vez, y es mejor siempre obedecer a Dios, siempre pues preguntarle al Espíritu Santo y empezar a hacer tal cual las cosas nos dicen. Y pues sabemos que está ya pues un año Shemitah, un año en el que cada uno de nosotros debe pues de guardar para Dios, así como el Shabbat, pues que es un año en el que se dedica, más bien un día que se dedica a Dios, pues así también, pues esto del año Shemitah pues tiene muchas cosas que están en la Torá, y que nosotros debemos entender en principio y pues empezarlo a cumplir según lo que pues la palabra de Dios vaya colocando en nuestra vida, la palabra del Eterno vaya pues poniendo ahí dentro de cada uno de nosotros, y vayamos entendiendo, porque es tiempo de que de verdad retornemos a todo eso, pero no debemos ignorar todo esto. Muchas veces pues por ignorancia pues pensamos que podemos hacer muchas cosas, pero fíjense, si una persona de repente está en un camino y pues se pasa, no sé, una luz roja, y pues puede decir, pero yo no conocía, o qué tal empieza a manejar pues del otro lado, ¿no? El auto, y pues alguien diría, pero no, yo no sabía, o se va en contrarruta en un camino, y pues alega que realmente no sabía. Pues si puede hacer todo eso, pues aunque no lo sabía, pues está haciendo, cometiendo una infracción, y de hecho, si eso ocurre, entonces pues lo que va a pasar es que va a haber algún, pues alguna multa, algún castigo, algo que ocurre. Entonces, eso tenemos que ver ahora nosotros en la palabra del Eterno, pues que no podemos por ignorancia hacer algún asunto. Nosotros debemos entender de que debemos conocer. Y es más, la palabra del Eterno nos dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero pues a veces lo dejamos allí y nos importa, digamos, lo demás, pero pues dice después de eso, ni siquiera en otro versículo, sino en el mismo, y porque desecharon el conocimiento, pues yo también los desecharé del sacerdocio. Entendamos eso, que es muy importante. No podemos en este tiempo ignorar nosotros la escritura y decir, pero no sabíamos. Creo que es tiempo de abrir los ojos y empezar a volver a la escritura. Es tiempo de volver a la palabra, es tiempo de volver a la Torah, aquello que el Eterno nos ha enseñado, aquello que nos ha dejado prácticamente para que nosotros tengamos de referencia. Y es importante que entendamos lo que el Eterno nos quiere decir en cada una de sus palabras, que tal vez, si bien por mucho tiempo hemos ignorado mucha parte de la palabra, tal vez no lo entendíamos por completo. Ahora el Eterno está permitiendo que su pueblo abra los ojos, que su pueblo vea que de verdad la palabra de Dios nunca ha pasado, que nunca había cambiado, que el Eterno había dispuesto las cosas de una manera y eso no es algo que haya cambiado hasta el día de hoy. Es importante que entendamos que todas las cosas que el Eterno nos está enseñando son cosas para que los practiquemos. Las cosas que el pueblo de Israel hacía son cosas que ahora también nosotros debemos hacerla, incluso mucho más profunda, porque vemos que cuando Yeshua había venido, él nos había dicho que él no ha venido a abolir la Torá, él no ha venido a cambiar ni a anular y prácticamente a quitar o a destituir lo que significaba la Torá, sino al contrario, ha venido a cumplirla, a vivirla y además a hacerla más clara, explicarnos el verdadero significado, la verdadera definición, la forma
real, la forma verdadera en la que nosotros tendríamos que cumplir su palabra. Por eso es que debemos entender que por más de que sepamos de memoria la Torá, no la vamos a poder vivir si es que no lo hacemos con el Espíritu Santo, si es que no es el mismo Espíritu del Eterno el que nos ayuda a entender su palabra, entendiendo lo que Yeshua ha hecho, entendiendo las cosas que él ha vivido, la forma en la que él ha practicado la Torá. Eso es prácticamente nosotros lo que debemos seguir. Debemos vivir de acuerdo a su palabra. Tenemos muchas cosas que entender todavía, hay muchas cosas que nos falta por seguir aprendiendo, pero precisamente eso pues va a depender de cuánto nosotros le busquemos al Eterno, de cuánto deseemos nosotros aprender de Él, porque Él está ahí esperando a que nosotros le busquemos, Él está ahí esperando para poder enseñarnos, para poder poner en nuestro corazón su Torah, escribirla, grabarla en nuestro corazón. Para eso necesitamos nosotros tener esa disposición, necesitamos entender lo que significa cada una de las cosas que representa su palabra, justamente hablando de esto del año Shemitah. Algo importante que debemos recalcar es justamente que este año es también conocido como el año de remisión, en el que las deudas se perdonaban, las deudas se saldaban, prácticamente todo el pueblo volvía a empezar desde cero, aquellos que habían quedado con números negativos, aquellos que habían quedado en bancarrota, aquellos que habían tenido deudas, incluso aquellos que habían quedado como siervos, que habían de una u otra manera habían contraído deudas en las que lo único que les quedaba era prácticamente vivir como siervos, pues en este tiempo ellos quedaban libres. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Prácticamente el Eterno está viniendo para hacernos libres, pero aquellos que son parte de su pueblo, aquellos que de verdad quieren ser parte de ese pueblo, de ese reino de gente santa, ese grupo de personas que está consagrado para el Eterno, no simplemente las personas que dicen que creen en Dios y que tienen una vida normal, tienen una vida en la que siguen haciendo las cosas que les dice el corazón, que siguen haciendo las cosas que les dice el razonamiento, sino aquellas personas que quieren guardar el pacto con el Eterno, porque tenemos que entender muy bien todo esto, la Torá, los mandamientos, los preceptos, sus leyes, sus instrucciones, sus moedim, sus fiestas, prácticamente todas las cosas, esto del día de reposo, esto del año sabático, todas esas cosas no son para cualquier persona, son solamente para el pueblo de Israel y no para todo el pueblo en general, sino para aquellos que entran en pacto con el Eterno, para aquellos que sí quieren ser quieren ser parte de este pacto, porque aquellos que no quieren ser partícipes de este pacto, pues prácticamente terminan quedando fuera de lo que es el pueblo de Israel. Y eso es lo que debemos entender. Esto no se trata de decir que somos parte del pueblo de Israel y punto, sino se trata de vivir como parte del pueblo de Israel, vivir guardando ese pacto que el Eterno ha restaurado con cada uno de nosotros, que Yeshua a través de su muerte y de su resurrección, pues ha restaurado ese pacto con cada uno de nosotros, para que ahora nosotros guardemos ese pacto, cumplamos esa Torah que el Eterno nos ha dejado, cumplamos sus instrucciones y estemos dispuestos a ser obedientes con lo que el Eterno nos dice. Muy cierto, ¿no? A ser obedientes con lo que todo lo que el Eterno nos dice. Y pues todo lo que estamos hablando pues está en Levítico 25. Si podemos ver, pues nos empieza a decir lo siguiente, nos dice, Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a tu bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra procesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será vosotros, el producto de la tierra comeréis.
En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión, y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe a ninguno su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo comprarás de tu prójimo, conforme al número de los años de los frutos te vendrá él a ti, te venderá él a ti. Cuanto mayor fuera el número de los años, aumentará el precio, y cuando menor fuera el número, disminuirá el precio, porque según el número de las cosechas te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Bueno, pues a veces cuando empezamos a leer esto, pues empezamos a decir, y pero pues, ¿por qué todo este asunto? Porque nos dice, pero fíjense que hay un diseño muy especial en todo esto, porque pues nos habla, primero, pues podemos entender ahora sí, de que pues de cada 6 días, pues hay un séptimo día que definitivamente es consagrado a Dios. Y vemos pues que esto es como que va creciendo, y pues después de cada 6 años hay un séptimo año que es un año para Dios. Y si contamos pues 7 años, de 7 años en 7 años, pues el séptimo año, bueno, el último de 49, después el número 50 es para Dios. Y pues si vemos un poquito más, pues después de que se cumplan 50, 120, sin 120 pues veces 50 años, pues vendrá a ser un número de 6.000, que vendrá a ser el séptimo día, llamado también el milenio, que pues es lo que estamos esperando de muchos de nosotros. Entonces fíjense que todo tiene un patrón de esa manera, de tal forma que pues va a haber un tiempo en el que se vuelve pues a todo lo que era al principio. ¿Por qué? Porque pues cada séptimo día pues es como un reseteo, digamos, personal, en el que nosotros nos alineamos con el Eterno, como que volvemos con Él. Y lo mismo debe ser pues cada 7 años, y lo mismo cada jubileo. Y pues cuanto más cuando toda la tierra vaya a tener pues se podría decir un nuevo reinicio total, en el sentido en el que pues todo va a reiniciar cuando de verdad el Mesías, en este caso Yeshua, pues llega a reinar y ponga todas las cosas como al principio. Y esto pues nos lleva a eso en realidad. Por eso es que está escrito todo esto, porque él siempre tenía eso de pues volver, porque de hecho, pues una de las cosas que estaban establecidas en la Torá era precisamente de que uno no podía vender la tierra pues así de manera definitiva, sino que siempre debía volver a sus dueños originales, para que pues esto no se pierda. Entonces cada 50 años, cada jubileo, pues todo tenía que volver a un estado tal cual está escrito pues en la palabra de Dios. Es de verdad interesante lo que el Eterno nos muestra en su palabra, cómo es que debía el pueblo de Israel confiar en el Eterno, porque hay algo interesante en el versículo 20, justamente cuando dice, y si dijeres que comeremos el año séptimo, he aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el año sexto, y ella hará que haya fruto por 3 años, y sembraréis el año octavo, y comeréis el fruto añejo hasta el año noveno, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. Vemos que es interesante que justamente el año sexto, o sea, un año antes de que llegue este año Shemitah, este año especial, es justamente que la tierra producía mucho más fruto, la bendición era mucho mayor, no porque era simplemente a la tierra se le ocurría hacer, no porque la tierra tenga algún poder, sino precisamente porque el Eterno estaba bendiciendo a su pueblo, estaba prácticamente mostrando que Él era poderoso para que ellos no tengan necesidad de estar sembrando, de estar trabajando, de estar trabajando la tierra justamente, y ellos simplemente tenían que recibir la bendición. Y el año sexto pues prácticamente era tan especial que la bendición les duraba por 3 años. Vemos que no solamente era que les iba a alcanzar hasta el año, que todo el año séptimo, sino la bendición que tenía el año sexto, pues prácticamente les alcanzaba para comer en el año séptimo, en el año octavo y en el año noveno. Vemos que de verdad la bendición del Eterno era bastante inmensa, bastante grande. Él nunca se había descuidado de su pueblo. Lo que nosotros nos dice es que confiemos en Él, es que entendamos que Él se va a encargar de nosotros. Nosotros solamente tenemos que creer en el Eterno y hacer lo que Él nos diga, guardar sus ordenanzas, guardar sus estatutos. Como nos decía en el versículo 18, ejecuten pues mis estatutos, guarden mis ordenanzas, pónganlos por obra y habitaréis en la tierra seguros. Vemos que no se trata simplemente de decir, entonces, listo, ahí lo dejamos, no hacemos nada el año séptimo y esperar con los brazos cruzados.
trata de vivir como al Eterno le agrada, de guardar su palabra, de ser parte de ese pacto, así como sabemos muy bien que nos encanta recibir las bendiciones del Eterno, pues es también importante entender que no solamente se trata de recibir, sino se trata de que nosotros también demos nuestro corazón al Eterno, demos nuestra obediencia, rindamos todo nuestro corazón, toda nuestra mente, así como el Eterno nos promete grandes cosas, pues también nosotros debemos cumplir nuestra parte del pacto, lo que a nosotros nos toca hacer, que es prácticamente tener esa emuná de que el Eterno está con nosotros y no simplemente como para bendecirnos, como para protegernos, sino también para que Él mismo nos enseñe, nos instruya a obedecer su palabra. Pues eso es cierto, ¿no? Debemos que pues obedecer su palabra. Y parte pues de todo lo que estamos hablando pues era de que pues la tierra, como les decíamos, no debía venderse a perpetuidad, porque pues la palabra de Dios nos dice que la tierra pues no es de nosotros, sino en realidad es del Eterno. ¿No? Pues y eso es algo que debemos entender, pues muchas veces se piensa de diferente manera. Fíjense que incluso hay teorías que van en contra de lo que pues estamos diciendo y estamos hablando ahora la palabra del Eterno. La tierra no debía venderse a perpetuidad porque la tierra definitivamente es de Dios. Eso era lo que nos dice y es lo que nos dice la palabra del Eterno. Y debido a eso, pues para que evitar, digamos, alguna forma de compra y venta ilegal, había una forma, pues, de redención, lo que nos decía Daniel. ¿No? Había forma de redimir esto, es decir, por ejemplo, cuando alguna persona pues empobrecía y vendía algo de su posesión, su pariente más próximo pues podía rescatarlo, ¿no? Tenía que haber un hombre rescatador que tenía que conseguir lo suficiente para poder rescatar y tenía que contarse los años desde que había vendido, ¿no? Para que pueda pagar el valor y pues se tenía establecido ya un valor de acuerdo a lo que estaba, ¿no? A los años que pasaban. Y de esa manera, pues, podía de una vez recuperar, digamos, todo eso. Entonces, nadie podía perder, digamos, en forma permanente la herencia de su tierra por deuda y eso pues se volvía la propiedad en el tiempo de jubileo porque ahí había una vuelta, digamos, a todo esto, una restauración de todo, y esto era un derecho legal de redención, ¿no? Y eso es bien importante, ¿por qué? Porque pues establece, ¿no? La palabra del Eterno, que un pariente más próximo podía rescatar todo esto, y está en una instrucción dentro de la Torá, y esto se denominaba como pues un pariente redentor. Esto, pues a cada uno de nosotros nos interesa bastante. ¿Por qué? Porque pues podemos ver esto que ocurre de manera pues general. Cuando empezamos a ver que todo esto ocurre de la misma manera en el principio, porque pues al principio podemos ver que esto había ocurrido, se había dado toda la tierra. ¿Quién? ¿Quién era la persona que pues estaba a cargo de todo esto? Pues era Adán. Adán que había tenido pues toda la tierra y podía pues él, si vemos la escritura, podemos ver que él podía fructificar la tierra, que él podía pues gobernarla, sojuzgarla y todas estas cosas. Sin embargo, él hace algo, pues básicamente hipoteca la tierra, ¿no? Y lo hipoteca con el error, eso es lo que va haciendo. Y al hacer esto, pues lo que pasa es de que él tiene una deuda porque la paga del pecado pues es muerte, ¿no? Y básicamente empieza a dejarlo de esa manera y el problema es de que pues ya no puede recuperarla. Entonces, pues la tierra pues viene estando como hipotecada pues al error en este tiempo, pero como vemos esto pues hay un tiempo preciso en el que esto pues viene a deshacerse, pues básicamente viene un tiempo en el que puede venir pues un pariente redentor y pues que puede comprar todo esto y va a llegar un tiempo en el que todo esto vuelva pues al inicio y precisamente pues eso va a ser en el milenio. Es prácticamente la forma en la que el Eterno ha dispuesto las cosas, como Él había creado todas las cosas para que prácticamente sean restauradas, para que no tengan un final y solamente dejen de ser o dejen de existir, sino Él precisamente está viniendo a eso. Sabemos muy bien que cuando la tierra sea purificada, porque de eso nos habla también el libro de Pedro, que cuando Yeshua venga a la tierra, va a limpiarse, tiene que pasar por ese proceso de purificación y justamente lo compara como lo que había pasado en el diluvio con Noé, cuando la tierra había sido limpiada de toda la gente que había sido corrompida por el pecado, por el adulterio, por la fornicación, y vemos que la tierra había sido limpiada con agua, pero cuando nos habla de la venida de Yeshua para el séptimo milenio, justamente,
nos habla de que la tierra va a ser purificada como en los días de Noé, pero esta vez no con agua, sino esta vez con fuego, y eso es importante entenderlo. Nosotros debemos prepararnos para ese tiempo, no es algo que simplemente va a pasar y todo va a ser renovado, sino solo aquellos que quieran ser parte del pueblo de Dios. Sabemos muy bien que cuando comparamos esto de la purificación con el oro, es justamente que el oro se somete a altas temperaturas, se somete a gran calor, precisamente para que todo aquello que no es oro, todo aquello que está mezclado, tal vez hay tierra, tal vez hay basura, tal vez hay algunos otros metales que no son metales preciosos ahí mezclados con el oro, pues cuando el oro es sometido a altas temperaturas, entonces todos esos demás materiales terminan quemándose, terminan evaporándose, diluyéndose de una u otra manera, al final terminan quedando fuera, y eso es lo que va a pasar con la tierra. Aquello que no vaya a estar alineado con la voluntad del Eterno, todos aquellos que no quieran ser parte del pueblo de Dios, todos aquellos que no estén cumpliendo su palabra, cumpliendo su voluntad, haciendo lo que el Eterno nos está mandando, pues prácticamente van a terminar siendo quemados, y eso es lo que debemos entender. Cuando la tierra sea purificada para este tiempo, pues va a pasar lo mismo que pasa eh, de la remisión, cuando todo se restaura, todo es nuevamente, podríamos decir, las cosas son hechas nuevas, pero no simplemente así por casualidad, sino precisamente por eso viene esta palabra del Eterno, para que nosotros nos preparemos, nos alistemos y hagamos las cosas según el Eterno nos está mandando. Pongamos en nuestro corazón esa decisión de agradarle a Él, de servirle a Él, así como lo vamos practicando de semana en semana, guardando sus Shabbats para que Él mismo nos acompañe, Él mismo nos guíe, nos instruya, nos enseñe muchas cosas en ese día, porque es un día especial para el Eterno, es un día santo, es un día dedicado para el Eterno. Y de la misma manera, los años shemitas tenemos que aprenderlos a vivir, tenemos que aprender a hacer lo que el Eterno nos manda. Justamente uno de los versículos que habíamos leído menciona el día de la expiación, el día de Yom Kippur, que justamente ahí es donde se toca la trompeta, y a partir de ahí es donde se cuenta el año del jubileo. Y esto es importante también porque vemos que no es casualidad, no es simplemente que justo cae ahí y toca lo que tenga que venir, sino el Eterno ya ha dispuesto las cosas, ya las ha diseñado de una manera. Sabemos muy bien que la economía mundial se rige a estas leyes que el Eterno las ha dispuesto. Sabemos muy bien que cada 7 años hay un movimiento económico bastante fuerte, ya sea en algunos casos hacia arriba y en otros hacia abajo. Y esto es precisamente porque todo debe de pesarse, todo tiene que ponerse en balanza, y el Eterno dispone las cosas, reorganiza las cosas, hace una readministración de todas las cosas, y eso es lo que nosotros debemos entender. No es cuestión de suerte, no es azar, no es que Dios está lanzando los dados para ver a quién le toca buena suerte, sino Él está pesando nuestros corazones, Él está pesando nuestras mentes. Aquellas personas que de verdad quieran servirle, aquellos que de verdad quieran estar firmes delante de Él, estar alineados a su voluntad, pues a ellos también el Eterno los pone más arriba y va disponiendo cosas mucho eh, más importantes, no necesariamente hablando de cosas materiales, de tener buenas posiciones aquí en la tierra, sino de cómo está nuestro espíritu, hacia dónde está yendo, qué tan cerca estamos del Eterno. Y eso es lo que debemos buscar, como nos dice Yeshua en uno de los evangelios, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y eso es lo que nosotros debemos buscar más lo que al Eterno le agrada, no estar buscando cosas materiales, no estar buscando un cargo político, no estar buscando un cargo importante en alguna oficina, en algún lugar de trabajo, sino entender que el Eterno tiene cosas mayores preparadas para nosotros. Por eso es que cuando nos llama como reyes y sacerdotes, no para ser reyes aquí en la tierra de un lugar, de un pueblo, de un país o de alguna nación, sino entender que el Eterno ve las cosas mucho más grandes en el mundo espiritual, y eso es lo que nosotros necesitamos entender. No nos cerremos, no nos enfoquemos solamente en las cosas materiales, sino entendamos que los pensamientos de Dios son muchos más altos que los que nosotros tenemos. Por eso necesitamos acercarnos a Dios con todo nuestro corazón. Si ahora nos toca guardar un año Shemitah, entonces hay que poner todo nuestro corazón, toda nuestra mente para que todo ese año podamos agradarle a nuestro Padre. Muy, pero muy importante. Pues fíjense que decía algo, pero pues bien interesante, Daniel. Normalmente podríamos pensar de que pues esto no ocurre en la Tierra, pero en la Tierra pues se ven muchas cosas, digamos, en esa temporada. Pero esta noche está con nosotros mi mamá. Bendiciones, hermanitos, ahí en la radio. Bendecir a la vida de todos los radioescuchas también, en Bolivia y fuera de Bolivia también.
muy buen tema hablar del año semita, muy buen tema hablar del reino de Dios, porque eso es lo que nos pide al Eterno, hacer conocer a toda la gente. Y bien decías que esto no es algo casual, esto, perdón, esto exactamente ocurre y está ocurriendo, ¿ya? Entender exactamente que nada escapa al poder de Dios. Bien decían, todo este impacto económico, este impacto ambiental, el impacto social, aún lo espiritual, depende del Eterno. El Eterno se mueve, escrito está lo que tiene que suceder, y un parámetro de todo lo que tiene que suceder está en Apocalipsis, que es un libro que tiene muchos misterios, pero que a la vez está siendo revelado en su tiempo a las personas que realmente están buscando el reino de los cielos. Y cuando dice el reino de los cielos, exactamente, si nos vamos a la parábola, a San Mateo, Mateo 13:44, vemos y dice así. Además dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ahora, si seguimos adelante, también el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas, y al hallar una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Prácticamente esto denota cuando exactamente encontramos la solución a nuestros problemas, pero no según este mundo, sino según el Eterno. Encontramos y creemos que Jesucristo, Dios, viene a la tierra, se hace hombre, y en calidad de este muere en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día, venciendo a la muerte, dándonos a entender que Él paga nuestros pecados, se lleva nuestros dolores en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, y desde allá nos envía su Espíritu Santo. Por ende, cuando hacemos esa oración de conversión, vendemos todo, o sea, prácticamente le decimos, Señor, te entrego mi vida, te entrego mis hijos, te entrego mis posesiones sociales, mis posesiones materiales, te entrego todo. Y un hombre que encuentra ese tesoro escondido, vende todo. Y si encuentra la perla, el tesoro del reino de Dios, del reino de los cielos, lo vende todo. Entonces, es justo y necesario exactamente cumplir ese estatuto que norma, cuando leían Levítico, en el que se debería hacer descansar la tierra. Bien decía, en ese tiempo no se compraba eternamente, ni era posesión de nada. Ahora podemos entender que todo lo que tenemos, aún nuestra vida, le pertenece al Eterno. Prácticamente hemos regresado, gracias al sacrificio vivo de Jesucristo en la cruz del Calvario, hemos regresado a ser de Jesucristo, porque en ese tiempo en que Jesucristo no venía, el hombre no podía volver a Dios. Había una separación entre el hombre y Dios, pero ahora podemos entender que nuevamente al comprar esa perla preciosa entregamos nuestra vida. Por ende, como Jesucristo ha dicho, no he venido a abrogar la ley ni a deshacerla, he venido a cumplir. Creo yo que cuando entendemos y entregamos todo a Dios, es necesario creer en este año semita, que tiene muchas cosas que decían ustedes que van a explicarlo a su tiempo. Es bien cierto, porque también tenemos que entender que nosotros estamos aprendiendo así pasito a pasito conforme a lo que el Espíritu Santo nos va dando a conocer, porque no tenemos apuro, porque después el resto, el origen y todo eso lo vamos a entender en la eternidad, porque cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Si hay dudas, precisamente lo vamos a entender en la eternidad. Amén. Amén, amén. De verdad que pues vamos a ir entendiendo pasito a pasito según el Espíritu nos vaya pues dando a entender, pero lo esencial creo que es colocar en nuestro corazón el hacer la voluntad del Eterno, ¿no? Que según Él nos vaya enseñando pues a guardar, pues ahora por ejemplo estamos aprendiendo a guardar el Shabbat,
quizás todavía no lo hacemos de manera que al Eterno le agrada y estamos en eso, aprendiendo y pues seguramente también pedirle dirección para lo que vayamos a hacer en este año, Shemita, pero ya poner en el corazón de que pues nosotros queremos hacer la voluntad del Eterno y que Él nos vaya guiando. Hasta ahora hemos visto cómo Él nos ha ido guiando. Hay muchas cosas que pues hemos hecho sin entenderlas y pues en el camino hemos ido viendo que, wow, realmente es el tiempo en el que teníamos que hacer las cosas. Pero creo que pues es esencial ver que pues este no es un año cualquiera, pues, este año, pues que ya estamos en este año y especialmente esta fiesta que va a iniciar, no es una fiesta cualquiera, es una fiesta muy especial por ser un año Shemita, por lo tanto, pues nosotros tengamos eso en el corazón de hacer las cosas del Eterno, de verdad, como nos dice esta parábola, si de verdad hallamos esa perla preciosa, pues no seamos como que lo dejemos allí y no nos olvidemos, pero fíjense que se le hace algo. Él pues halla la perla preciosa, vende todo lo que tenía y la compra. Ahora pues entendamos nosotros que hemos hallado una gran perla preciosa. Por lo tanto, pues, ¿qué queda? Vender todo lo que tenemos. Eso significa, pues, aún si tenemos que vender todo, es negarnos básicamente a todo lo que tenemos con tal de comprarla, porque, pues, en el momento en que hagamos eso, va a valer absolutamente todo. Entendamos eso es muy importante para este tiempo. Es de verdad tiempo de dejar todo, de entender el valor que tiene el reino de los cielos, lo que el Eterno nos está ofreciendo, entender que vale más que cualquier otra cosa. Es interesante cuando de verdad lo compara con estas dos parábolas, que cuando uno se da cuenta de lo que significa estar al lado del Eterno, de lo que representa el reino de Dios, pues prácticamente ya no te importa nada, estás dispuesto a perderlo todo, a dejar cualquier cosa, no te importa nada, no te importa ni siquiera tus sentimientos, ni siquiera tu razonamiento, ni tu lógica, prácticamente estás dispuesto a dejarlo todo para servirle al Eterno, para cumplir su palabra, para cumplir sus estatutos, sus mandamientos. De eso se trata entender el reino de los cielos, porque cuando entendemos el valor real de servirle a Dios, pues nada se compara con eso, nada se compara con poder estar al lado de nuestro Creador, con poder estar al lado de nuestro Padre, y más ahora que nunca que Él mismo nos está dando la oportunidad de seguirle, que Él mismo nos ha llamado, que ni siquiera ha sido que nosotros nos hemos esforzado por buscarle, que hemos tenido que estar postulando o hacer algún casting para que Él nos pueda ver y nos pueda reconocer y tal vez pueda elegirnos, sino al contrario. Él personalmente ha sido el que nos ha elegido y no ahora viendo nuestro comportamiento, sino antes de que nazcamos, antes de que fuésemos formados en el vientre de nuestras madres, pues Él ya nos había mirado, Él ya nos había elegido precisamente porque Él nos amaba y eso es lo que debemos entender, el amor que tiene el Padre para cada uno de nosotros. Este reino que Él está poniendo en nuestras manos, pues es algo tan valioso que no hay nada que se pueda comparar, por más de que tengamos algún cargo importante aquí en la tierra, por más de que tengamos todo el dinero, todo el oro del mundo, pues nada es tan valioso como estar al lado de nuestro Creador. Definitivamente, pues nada, absolutamente nada es tan importante como estar al lado del Creador. Y creo que pues en este tiempo el Eterno nos está enseñando precisamente eso, porque pues cuando vemos esta parábola podemos ver algo interesante, pues no es que Él vende las cosas así como que muy triste, ¿no? Como que llorando ni modo, tengo que perder esto, no, pues no vemos esa actitud, sino que pues Él vende todo lo que tenía, porque Él sabía lo que pues valía esa perla, Él sabía cuánto valor tenía. Y creo que a veces pues a nosotros nos falta pues un poco de entendimiento en el sentido de que a veces nosotros no entendemos realmente cuánto vale pues el reino de los cielos, porque lo compara al reino de los cielos. Es un tesoro escondido, es algo que pues no está tan a la vista de todos, pero quien lo encuentra, quien puede entender todo eso, sabe que vale la pena dar todo de nosotros para poderla obtener. Y pues yo creo que en este tiempo estamos precisamente en eso porque pues como les decíamos, viene un tiempo de restauración de todas las cosas y precisamente pues todo indica que nos estamos acercando a eso. Exactamente. Si nos vamos a Mateo 7, 6, dice así, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelven y os despedacen. Cuando decimos que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros,
Cuando creemos que exactamente eso ha venido a predicar Jesucristo y cuando entendemos que los que son sus ovejas escuchan su voz y le siguen, se trata precisamente de descubrir estas grandes perlas maravillosas, lo oculto que estaba de muchos hombres sabios, de muchos filósofos, de muchos doctos en la palabra, y entender que el Señor ahora nos está llamando a una conversión genuina, exactamente dándonos a entender de que no tengamos la levadura de los fariseos ni la de Herodes, de que no nos fijemos en las cosas superficiales, veamos y seamos preparados con vestiduras blancas de lino fino, sin arruga y sin mancha dentro de cada uno de nosotros. ¿Y qué se llama eso? La santidad. Santidad que no viene sino ayudada y enseñada por el poder del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y sacar de nosotros esa viga que no nos deja ver y que simplemente pensamos de que la palabra es para quien está predicando y tenemos todavía la osadía de decir, pero si ellos no cumplen, cuando el hecho es de que la palabra está siendo dada y el que oye, que oiga, el que tiene oídos, oiga lo que dice el Señor, porque lo que se predica es lo que está escrito. ¿Qué, aquí estamos yendo a una limpieza espiritual, a una renovación del corazón, porque tenemos un corazón del que emana la vida, un corazón perverso y malvado más que todas las otras cosas, sabiendo que en ella están los sentimientos, las emociones, los pensamientos y las decisiones. Una decisión exacta que debemos tomar es que con la ayuda y el poder del Espíritu Santo sí podemos lograr tener esta perla preciosa y disfrutarla en la eternidad. Amén. Verdad que sí podemos obtener esta perla preciosa y pues llama la atención cuando leemos esto en Mateo 7:6, cuando nos dice lo siguiente: no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Algún momento pues hablábamos acerca de esto y veíamos pues que hay características que pues se tiene con los perrillos o con los perros, pues que hace el perro, pues el perro vuelve a su vómito, ¿no? Vuelve a comer de su vómito. Y cuando pues una persona, por ejemplo, vuelve así, cuando pues empieza a realizar un pecado y poco a poco pues vuelve al mismo pecado, ¿no? Entonces de alguna manera pues vuelve a hacer lo que estaba, sin embargo, pues sigue siendo pues un perrillo en este caso, pues realmente no está apto como para tenerlo santo. Y lo otro que nos dice es pues ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, porque podemos ver pues que un cerdo lo que hace es, y bien está limpiacito y pues está todo bien, bien listito, pues resulta que ve un ciénago, ve otra vez el lodo y pues se tira y se va revolcando. Y de verdad que esto es grave porque dice, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces podemos ver que y cuidar más bien que nosotros no seamos pues ni perros ni cerdos para volver a lo mismo, para volver a todo lo que hemos ido dejando en este tiempo, sino que pues seamos como el otro hombre que agarra la perla preciosa y es capaz de vender absolutamente todo con tal de guardar esa perla preciosa. Pero pues si de repente alguien en lugar de ser un hombre sabio, pues resulta ser un perrillo, o un perro en este caso, o un cerdo, pues lo que va a hacer es básicamente pisotearlo, fíjense, y pues de verdad incluso se pone a despedazar, se dice a todas las personas que le han dado esta perla. Entonces dependerá de nosotros qué queremos ser en ese tiempo. Y fíjense que el versículo siguiente dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y pues cuando vemos esto, podemos entender algo que nos está hablando otra vez del reino de los cielos, de estas cosas. Normalmente cuando veíamos pues todo esto, lo que siempre pensábamos, ay, hay que pedir entonces casa, hay que pedir trabajo, hay que pedir, no sé, mujer, esposo, qué sé yo, hay que pedir hijos, y pues cualquier cosa. Evidentemente, pues podemos pedirle al Eterno muchas de esas cosas. Sin embargo, creo que pues aquí en todo lo que estamos viendo, pues esto es esencial. Se nos está hablando acerca del reino de los cielos, se nos está hablando acerca de pues de buscar de verdad las cosas
eternas. En este caso, pues de no dar lo santo a los perros, estamos hablando de esas perlas que tenemos que ir viendo y pues qué mejor de nosotros pedir pues estas cosas que vienen del reino de los cielos y no así pues estar pidiendo otras cosas y porque dice, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Entendamos que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, pues todo lo demás va a ser añadido. Sin embargo, en todo ese tiempo, pues realmente esto no lo hemos hecho y hemos confundido quizás buscar el reino de los cielos con, por ejemplo, ir solamente un tiempo a la congregación, con quizás pues solamente hacer pues incluso teatro en algún momento, de solamente ir y estar bien delante de las personas, pero en el fondo pues nos hemos portado como perrillos, nos hemos portado como cerdos, volviendo a nuestro vómito, volviendo a hacer las cosas en el secreto, pues pecando todavía. Y precisamente, pues, ¿qué estamos siendo? No estamos haciendo otra cosa, sino que, pues, otra vez siendo esclavos del error, esclavos, pues, del pecado. Y ya recordamos, pues, que habíamos dicho que hay un tiempo de restauración de las cosas y precisamente cuando se daba, pues, las tierras de esta manera, cuando uno perdía la tierra, pues, para poder rescatarlo. Lo que pasaba es de que, pues, esa persona que había estado esclavizada en algún momento venía, pues, a ser comprada o redimida por otra persona y pues esta persona dejaba de ser esclavo de esa persona y venía a ser pues quizás esclavo de este otro que pues redimía ese asunto y vemos que pues esto lo ha hecho Yeshua. En realidad él nos ha dejado, nos ha llamado a libertad de la esclavitud del pecado para que ahora nosotros pues seamos de él, ¿no? Seamos propiedad de él y pues haciendo eso pues no podemos nosotros volver a querernos esclavizar en todo el pecado, no podemos volver a querer volvernos pues perrillos, no podemos volver a querernos volver cerdos en todo este asunto, sino que es tiempo de que de verdad pidamos, busquemos, porque pues si nosotros de verdad le pedimos con todo el corazón, pues hacer su voluntad, pues cosas que son mucho más grandes de las que normalmente pedíamos y pues empezamos a tener otro tipo de pedidos que de verdad sean de buscar el reino de los cielos, pues vamos a tener seguramente otros resultados. Es muy importante que de verdad entendamos que el Eterno nos está hablando de cosas mucho más importantes. Si bien Él sabe las cosas que nosotros necesitamos, nos dice muy bien que Él sabe que nosotros, y las cosas de las que nosotros tenemos necesidad, pero hay cosas mucho más importantes, hay cosas que nos hacen más falta, porque si bien nosotros no hay un día en el que podamos pasar sin comer, pues prácticamente estamos pendientes, todas las personas están pendientes de lo que van a comer, de lo que van a almorzar. Es algo que a nadie se le olvida, pero nunca nos preocupamos por lo que hay en nuestro espíritu, por cómo estamos alimentando nuestro espíritu, que tanto está, tal vez está ahí languideciendo, tal vez está desnutrido, no le hemos dado nada. Y eso es lo que hemos dejado de buscar, eso es lo que hemos dejado de pedirle al Eterno. Y justamente cuando Él nos habla de que busquemos el reino de los cielos, busquemos prácticamente cuando hablamos del reino de los cielos, sabemos muy bien que estamos hablando de justicia, de paz y gozo, y eso es algo que tenemos que entender. No se trata ni de nuestra justicia, ni de nuestra paz, ni del gozo que nosotros tal vez entendemos, porque a veces nosotros pensamos que el hecho de tener alguna cosa material, el hecho de tener tal vez una casa, tener un auto, conseguir alguna cosa es lo que nos va a hacer felices y no nos damos cuenta de que las cosas para el Eterno son muy diferentes, de que solamente el gozo que Dios nos da, solamente su presencia es lo único que nos puede llenar de gozo. Incluso interpretamos muchas veces la paz como estar en completo silencio, que nadie esté hablando, que todos se callen, que no haya ni un solo ruido e interpretamos de esa manera nosotros el sentido de la paz, pero no nos damos cuenta lo que el Eterno nos promete cuando nos habla de paz, lo que cuando nos habla de shalom justamente, que no significa solamente un momento en el que no hay nadie hablando, de que no hay ningún ruido sonando, sino implica muchas cosas. Precisamente cuando hablamos específicamente en esta parte de lo que significa shalom, pues la palabra shalom solamente, sino una de los significados más completos que tiene esta palabra es justamente la de completar. Y cuando uno habla de shalom, pues prácticamente está hablando de estar completo. Y esto se refiere a que uno pueda tener todo aquello que necesita, justamente muy relacionado con lo que Yeshua nos dice cuando nos habla de que busquemos el reino de Dios primeramente y todo lo demás viene por añadidura, precisamente porque Él sabe que nosotros necesitamos estar completos, no hablando físicamente, no hablando de cosas materiales, sino entendiendo que nuestro espíritu necesita muchas veces más fe, necesita
más amor, necesitamos muchas más cosas que le hacen falta a nuestro espíritu. A veces necesita sacarse toda esa amargura, sacarse todo ese rencor, toda esa lujuria de la mente, pues todas esas cosas nos mantienen incompletos y eso es lo que tenemos que entender. El reino de los cielos es mucho más de lo que nosotros imaginamos, de lo que habíamos pensado, porque tal vez por un tiempo pensábamos que ser parte del reino de Dios era asistir a alguna congregación o asistir a alguna iglesia o ser parte de un grupo, de alguna denominación y ya, y con eso, con el hecho de asistir una vez por semana, pues ya nos sentíamos satisfechos, ya pensábamos que estábamos siendo parte del reino de Dios, pero ahora entendemos, ahora el Eterno cuando nos abre los ojos y nos dice que el reino de Dios es algo mucho más grande, mucho más profundo de lo que nosotros pensamos, pues eso es ahora lo que tenemos que buscar. Por eso cuando veíamos incluso las palabras, las parábolas de las perlas del reino de los cielos, de cómo se comparan a un gran tesoro, pues así es, cuando uno entiende el verdadero significado del reino de Dios, cuando uno conoce esa verdadera justicia de Dios que implica perdón, que implica prácticamente reconciliación, que implica la absolución de pecados, cuando entendemos el significado de la palabra shalom y de la palabra del gozo también, justamente, pues entendemos de que no hay nada en esta tierra que pueda compararse con eso, no hay nada que nosotros podamos comprar en esta vida, que nosotros podamos conseguir a través del poder que se pueda tener en esta tierra o de la posición que se pueda conseguir, pues no hay nada que se compare al reino de los cielos que el Eterno nos está ofreciendo. Definitivamente, pues no hay nada que se pueda comparar a lo que el Eterno nos está ofreciendo en este tiempo. Sin embargo, pues nosotros hemos confundido muchas veces esto de esa manera. Por eso es que ahora necesitamos volver a las palabras del Eterno y pues entender de que estamos en un tiempo en el que debemos pues santificarnos y para eso pues necesitamos buscar las palabras del Eterno. No seamos entonces como los perrillos ni tampoco seamos como los cerdos y entendamos que pues en efecto estamos yendo ya a una redención total. Si vemos pues todo indica de que de verdad estamos yendo a un tiempo en el que se van a restaurar todas las cosas, en el que pues toda la tierra que ha sido hipotecada por cada uno de nosotros pues al error pues esto va a volverse a su dueño, pero pues entendamos bien que para eso necesitamos nosotros de verdad pues depender del Eterno. De hecho, el Eterno pues en este tiempo lo que ha hecho es redimirnos y necesitamos nosotros ahora dejar de ser pues perrillos, dejar de ser pues esos cerdos como dice la palabra del Eterno, porque pues probablemente nosotros estemos en este tiempo pisoteando las perlas que el Eterno nos ha dado. No vaya a ser que pues en este tiempo nosotros estemos pisoteando todo esto, porque tal cual dice la Escritura, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Y pues si nosotros entendemos esta palabra, vamos a comprender que es necesario que nosotros pues ahora estemos buscando, le estemos llamando, estemos pues pidiendo todo este asunto. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Pues fíjense que pues nos está hablando de un todo, nos está hablando de que de verdad debamos pedir realmente como Él quiere y que pues Él, siendo nosotros malos, en realidad le damos buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más de verdad el Padre que está en los cielos nos va a dar buenas cosas, o sea, nos va a dar a todos los que le pidamos. Por lo tanto, pues necesitamos hacer eso, pero entender de que esto está dentro de eso, el amor al prójimo, el hacer con los demás como nosotros que vemos que se nos haga, pues está en todo esto. Y pues aquí dice algo también esencial, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son las que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Imagínense pues aquí nos está hablando de verdad de que vayamos a encontrar esa puerta estrecha. Pues siempre hemos pensado pues que esto
pues era como para todas las personas, pero yo creo que está hablando al pueblo de Dios, está hablando al pueblo que de verdad le sirve. Sí, de verdad en este tiempo nosotros entendemos cuál es el reino de los cielos, si de verdad la estamos buscando y si de verdad estamos entrando por esa puerta estrecha que no es otra que Yeshua, si de verdad nosotros pues estamos dispuestos a hacerle caso, si es que nosotros no estamos en este momento haciendo como los perrillos y los cerdos, pisoteando todo lo del reino, porque fíjense, dice, espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella y pues no será este camino, aquel que siempre hemos pensado que nosotros podíamos seguir viviendo, pues que así como que en una supuesta gracia en la que podemos hacer y deshacer de nuestra vida y pues de repente igual no pasa nada, vamos a igual entrar, pues yo creo que es tiempo de entender eso. Exactamente. Cuando hablamos del reino de Dios, exactamente podemos irnos a Romanos 14:17 y dice así, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Exactamente a qué se refiere el reino de Dios. Nosotros, bien decías tú, muchas veces pedimos y decimos comida, papá, bebida, papá, Coca-Cola, papá, carro, papá, casa, papá, mujer, papá, marida, papá. O sea, pedimos mal y pedís mal porque pedís para qué, para sus deleites. Dice que el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia, paz y gozo, porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento solamente te la puede dar el Espíritu Santo. Y ese gozo también que te la da la presencia del Eterno en todo tu tiempo, en toda tu vida. Y la justicia, entender qué es la justicia, no la justicia de este mundo, que lo maten, que lo cuelguen de no sé dónde, que hagan esto y que hagan el otro. No. Cuando dice que el Espíritu Santo viene a convencerte de pecado, de justicia y de juicio, de justicia dice, por cuanto yo he pagado el precio del pecado de toda la humanidad. Y ya no hay por qué juzgar porque yo he pagado. Y el que acude a mí, el que reconoce sus pecados, el que se confiesa y dice ser pecador, yo soy su abogado. Abogado tiene para conmigo. Esa es la verdadera justicia. Y cuando dice Jesucristo que nos deja englobado los 10 mandamientos en dos, que es amar a Dios implica creer que los ojos de Dios están sobre nosotros. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando se pide la justicia en esta tierra, o cuando decimos es injusto que esto me pase a mí, prácticamente estamos desechando fuera, estamos pisoteando. ¿Como quiénes? Como chanchos, como perros, la justicia de Dios. Estamos diciéndole, ¿sabes qué, Jesucristo? Tú en vano has muerto, yo puedo hacer justicia con mi propia mano, o la ley de esta tierra lo va a hacer. Tiene mucha implicancia, tiene mucho que ver. Exactamente, la justicia de Dios es amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ver que tiene debilidades, ver que tiene muchas cosas. Sí, ha cometido eso, ahora que pague. No, no podemos ser. No podemos ser así, porque mucha gente que ha sido así, se ha ido ya sabemos dónde. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señor, perdónalo porque tú también has muerto. Por ese otro has muerto tú en la cruz del Calvario, papá. Esa es la verdadera justicia. Amén. De verdad es que pues a veces nos cuesta entender esta verdadera justicia porque pues estamos muy acostumbrados a tener esa justicia que la Biblia llama pues trapo de inmundicia,
porque pues cuando vemos eso en la palabra de Dios, pues nos dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Lamentablemente, pues en este tiempo mucha gente confunde el ponerse quizás en el lugar de juez con lo que realmente es justicia, porque pues pensamos que justicia es aquello que pues nosotros consideramos justo, que encima no está muchas veces ni siquiera en la palabra del Eterno, y pues en otras ocasiones no entendemos que pues la justicia que viene de verdad de parte de Él pues implica perdón, y eso no significa que pues nosotros estemos llevando algo de manera liviana, sino que estamos empezando a ver las cosas como el Eterno quiere que veamos, entender eso, que pues muchas veces nosotros pensamos que la justicia es como nosotros que queremos, ¿no? Y creo que ese es un error en muchas de las personas, porque la justicia pues en realidad que Dios tiene es tan diferente de lo que nosotros pensamos, que no logramos comprender a cabalidad este asunto, porque fíjense que pues él, sabiendo que somos pecadores, ha estado dispuesto a dar la vida por nosotros. Y pues de hecho, Él nos va pidiendo que de verdad nosotros vayamos incluso a dar la vida por los demás. Sin embargo, nosotros pues no entendemos eso, y normalmente cuando tengamos algún problema, pues una de las cosas que normalmente pues siempre decimos o se dice en general, pues es decir, pues, ay, entonces Dios me va a hacer justicia, pero no entendemos ni un poquito de lo que estamos diciendo, porque en realidad pues normalmente se dice eso con un corazón de venganza, con un corazón pues que no permite a Dios obrar, porque ya sabemos, la palabra también nos dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, pues podemos ver que aún esa actitud, en lugar de ayudarnos, en principio, pues no ayuda. Y en segundo lugar, entender pues que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad. Si lográramos entender esto, la idea pues sería muy diferente a la que tenemos. ¿Por qué? Porque en lugar de pues ir protestando contra las personas, que normalmente nos ocurre, pues lo que nosotros haríamos pues es irnos contra lo que está dentro de las personas, con lo que está influenciando, y además podemos hacer algo, como nos dice la escritura, podemos pues, si tenemos algo contra alguien, podemos pues presentar esa persona delante de Dios, y pues en lugar de pensar que cuando dice la escritura que pongamos ascuas de fuego sobre él, que pues siempre hemos pensado nosotros que era como que, wow, que se achicharre y ya, ¿no? Pues sino entender de que es como prender una luz para que Dios lo vea y de verdad lo liberte y no lo sigamos atando más. Pues yo creo que ahí sí veríamos pues lo que estamos queriendo en este tiempo, ver esa justicia que es totalmente diferente a la que nosotros pensamos. Normalmente cuando nosotros pensamos en el término de justicia, pues de verdad queremos como que se castigue a alguien, pero no entendemos que la justicia de Dios es muy distinta. Y es cierto, algo que no podemos negar, el asunto de que Dios pues es bueno y que de verdad Él no va a dar por inocente al culpable, pues eso es muy cierto, pero también podemos entender que su misericordia es grande. Entonces entendamos que nosotros no estamos ahora para ponernos en lugar de juez de nadie. Sin embargo, pues tampoco podemos quedarnos callados ante pues lo que está pasando, como alguna vez decíamos, pues es necesario anunciarle al pueblo el pecado, la rebelión en la que están, pero pues tengamos cuidado de no ponernos como juez y que nuestro corazón no vaya a estar de acusadores, que creo que ese no es nuestro lugar. Es importante que entendamos lo que realmente significa el reino de Dios, esta justicia, esta paz y este gozo o esta alegría. En la versión Kadosh o en la Torah viviente dice el versículo 17, eh, pues el reino de Adonai no es comida ni bebida, sino justicia, hacer el bien y vivir en shalom y alegría por medio del Ruach HaKodesh. Y es importante que entendamos esta justicia, pues no es como nosotros la interpretamos, como a nosotros nos gusta, que siempre sea favorable a lo que nosotros decimos, que siempre esté de acuerdo a nuestra propia verdad, a nuestro propio punto de vista, y no entendemos que Dios ve las cosas muy diferentes a las que nosotros vemos. Nosotros vemos una parte, nosotros vemos simplemente a una escena, pero Dios ve el panorama completo, y por eso es que cuando Él habla de justicia, precisamente está hablando de misericordia, de tener compasión, de actuar con amor, porque cuando nos dice hacer el bien, no está hablando de hacer lo correcto, sino
Está hablando de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad del Eterno, de acuerdo a lo que Él manda, de acuerdo a lo que Él dice. Y tenemos que entender que Dios primeramente es un Dios misericordioso. Y esa es la forma en la que nosotros deberíamos actuar cuando hablamos de justicia. Y eso es lo que tenemos que buscar, prácticamente que todas las personas conozcan esa justicia de Dios, que todas las personas conozcan, que sepan que Dios es un Dios misericordioso. Pero algo importante, además de misericordioso, también dice que Él es un que de ninguna manera va a tener por inocente al culpable. Y eso es importante también entenderlo. Si bien Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, nos da la oportunidad de pedirle perdón y de buscarle, pues tenemos que hacerlo mientras hay tiempo, mientras el Eterno está ahí todavía dispuesto a perdonarnos mientras haya tiempo. Y cuando hablamos también de Shalom, como lo habíamos dicho hace un rato, pues justamente no está hablando simplemente de paz, de que todo esté tranquilo, de que no haya bulla, no haya ruido, de que no haya problemas, sino está hablando de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese shalom que prácticamente representa el estar completos. Y tenemos que entender que estar completos no significa que estemos todos los miembros de la familia, que estemos todos en la casa, sino se trata de que todos podamos estar con la presencia del Eterno, de que Él esté junto con nosotros, porque esa es la única forma en la que nosotros podemos estar completos, la única manera en la que podemos tenerlo todo, de que no haya ningún vacío más en cada uno de nosotros. Y eso es solo algo que el Eterno nos puede dar, no es algo que nosotros podamos conseguir o podamos alcanzar, sino es simplemente parte de la bendición del Eterno. Y por último, cuando habla justamente de la alegría o del gozo, tenemos que entender que es interesante cuando menciona esto de la alegría en lo que nosotros estamos buscando, porque todos sabemos muy bien que cuando alguien por ejemplo, desea un zapato nuevo y está prácticamente deseando, deseoso de comprárselo o de que sus papás se lo compren o de que alguien se los regale y puede estar todo tal vez años esperando y buscando y cuando llegan los zapatos, pues prácticamente la alegría, la felicidad duran unos cuantos días, a veces un poquito más, a veces un poco menos, pero se acaba y el problema es que era simplemente algo pasajero porque verdaderamente eso no es alegría, eso no es gozo y podemos darnos cuenta que al final de todo cualquier cosa que nosotros logremos conseguir aquí en esta tierra, nunca vamos a poder ser felices, nunca vamos a poder tener alegría si es que no es el Eterno el que nos da ese gozo, si es que no es Él mismo el que va llenando nuestras vidas de su gozo, de su presencia y eso es lo que tenemos que entender. Por eso cuando hace un rato decíamos que debemos pedir, debemos buscar, debemos llamar a la puerta y tocar. No se trata de buscar cosas que nosotros creamos que nos van a dar justicia y que nos vayan a dar paz o que nos vayan a dar gozo, sino de entender lo que el Eterno nos está diciendo, que solamente con Él, solamente en Él podemos encontrar estas cosas. Por eso es importante entender que cuando pedimos tenemos que entender muy bien lo que estamos pidiendo, tenemos que saber muy bien lo que estamos pidiendo, porque si no es algo que nos vaya a dar estas tres cosas, esta justicia, esta paz del Eterno y este gozo que solamente el Eterno nos puede dar, entonces prácticamente estamos pidiendo mal. Por eso lo dice muy bien esa parte cuando piden para sus propios deleites. Y eso justamente lo menciona en el versículo 20, cuando dice, no derrumben el trabajo de Adonai por simples comidas. Y en este caso justamente está hablando de la comida, pero es importante entender que habla incluso de los deseos, de que algo que solamente nace tal vez en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, y que no vale la pena arruinar todo lo que Dios está queriendo darnos, todo lo que Dios está trabajando en cada uno de nosotros, simplemente por un deseo que tengamos, simplemente por tratar de complacernos a nosotros mismos, por satisfacer un deseo vano y entendamos que el Eterno tiene una mirada mucho más alta de lo que nosotros tenemos. Sus pensamientos están mucho, mucho más arriba de lo que nosotros podemos alcanzar a pensar. Por eso es importante entender que las cosas que debemos pedir al Eterno pues tienen que estar completamente alineadas a su voluntad. Efectivamente, pues todas las cosas que nosotros pedimos al Eterno deben estar alineadas completamente a su voluntad. Así que pues entendiendo todo esto, es tiempo de que nosotros de verdad pues pongamos nuestro corazón en Dios y pues hay cosas que a veces nosotros no entendíamos, pues generalmente entendemos todo muy diferente. Normalmente cuando pues tú decías shalom, algo completo, creo que eso es algo que a la mayoría pues va faltando. ¿Por qué? Porque la mayoría espera tener algo para estar completo si entendiéramos que con Él estamos completos. ¿Y cómo podemos entender eso? Alguna vez pues hablábamos acerca del medio shekel, de que nosotros somos parte de ese medio shekel y cómo completamos ese medio shekel. Pues es Jesús, entonces si nosotros decidimos
permitir que Jesús sea el centro de nuestras vidas y entendemos el sacrificio que ha hecho por Él, que ha hecho Él más bien por nosotros. Y si pues nosotros ahora decidimos poner nuestra vida también en sacrificio vivo, santo, que es el verdadero culto racional para Dios, pues entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber ese shalom, va a haber ese completo, vamos a poder tener esa plenitud, se podría decir, pues tan diferente de lo que la mayoría entiende. A veces nosotros tenemos pues un síndrome de Mis, ¿no? Que pues más mundial, tenemos una idea tan distinta, digamos, de lo que es realmente shalom, de lo que es paz, y como decías, pues es tan distinto también de lo que entendemos por gozo, porque a veces nosotros esperamos pues algo para estar gozosos. Entendamos bien de que pues el gozo pues no es un gozo que se va a dar en medio desde una tranquilidad. Podemos ver que pues cada vez que vemos la palabra del Eterno podemos ver que había gozo, gozo en medio de pues aún de la tribulación, gozo en medio del problema, gozo en medio de las circunstancias más difíciles que podían haber atravesado, porque el gozo no viene definitivamente de cada uno de nosotros ni viene de la circunstancia, viene del Eterno. Y eso es el reino de los cielos, a eso se nos está llamando. Entonces, pues muchas veces nosotros hemos querido tener pues esto de manera pues diferente, y creo que pues este es un tiempo en el que tenemos que ver eso. Recordemos que otra vez estamos yendo en un tiempo de restauración de todas las cosas, y parte de esa restauración es entender todo esto, porque por mucho tiempo pues nos hemos quedado muy clavados en que pues hay que pedir cosas como para completar nuestra paz, nuestro gozo, como que no entendíamos, y pues pensábamos que justicia era como que pues estar pidiendo que todos los demás sean, como son culpables, sean castigados, más o menos esa era nuestra idea, pero pues ahora entendemos perfectamente que pues no es así. Entendemos que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, pues, y entender eso es pues diferente, y el día de hoy nosotros podemos tener todo eso si de verdad entendemos que pues Yeshua pues ha venido de verdad a rescatarnos, a redimirnos del pecado, y que pues vivamos de verdad en ese reino de los cielos. No seamos pues entonces ni como perrillos ni como cerdos. Es de verdad muy importante entender que esto de buscar el reino de los cielos es algo importante. Tal vez mucha gente eh, vive siempre buscando algo, siempre expectante de algo, tratando de encontrar la felicidad en alguna cosa. Y vemos esto tal vez desde pequeños. Cuando un niño empieza a crecer, empieza a estudiar en la escuela y piensa que va a ser feliz cuando lleguen las vacaciones. Y lamentablemente llegan las vacaciones y vuelve ese vacío. Tiene que seguir pasando clases luego de que terminan las vacaciones, y al final piensa que cuando llegue a secundaria va a ser feliz, y llega a secundaria y sigue teniendo el mismo vacío. Luego espera y dice, cuando termine la escuela, cuando termine el colegio voy a ser feliz. Y termina la escuela, luego le toca tal vez la universidad, y luego piensa nuevamente y dice, no soy feliz todavía. Entonces seguramente cuando termine de estudiar, cuando logre salir profesional, voy a ser feliz. Y termina de estudiar, logra sacar su título, al final termina su carrera y aún no es feliz. Y entonces lo siguiente que viene es que seguramente va a pensar que cuando empiece a trabajar, cuando tenga un trabajo, va a ser feliz. Y consigue un trabajo, empieza a trabajar y lamentablemente tampoco encuentra la felicidad. Luego empieza a creer que tal vez con una familia, tal vez con una esposa y con unos cuantos hijos va a poder ser feliz, y pasa lo mismo y al final nunca terminan. Piensan que tal vez cuando jubilándose, tal vez ya a los 60, 70 años tenga ya todo, su casa, su auto, una familia, nietos, y tal vez ahí llegue el tiempo de ser feliz. Y lamentablemente llegan a ese punto y tampoco son felices, y al final no saben qué esperar, ya no tienen dónde más buscar, porque tal vez hay gente que ha probado de todo, ha tenido todas las posibilidades de hacer una y otra cosa, pero al final en ninguna de ellas ha podido encontrar la felicidad, precisamente por eso, porque la felicidad, el gozo, la alegría, la paz y la justicia no están en ninguna de las cosas que uno pueda conseguir en este mundo. Lo único, el único que nos puede dar felicidad, el único que nos puede dar ese gozo, esa paz y esa justicia es el Eterno, es aquel que ha creado el reino de los cielos, no para que sea algo inalcanzable, sino precisamente para que nosotros estemos ahí. Y eso es lo que ahora el Eterno nos está diciendo: vengan y busquen el reino de Dios, pero búsquenlo desesperadamente, porque lo que leíamos hace un rato, justamente cuando dice que el que busca halla y al que llama se le abre, es interesante que en la versión Kadosh, porque no solamente dice el que busca halla, sino dice el que se mantiene buscando halla, el que se mantiene
tocando la puerta a Él se le abre. Y eso es interesante porque no se trata de tocar una vez o de buscar una sola vez y que ya se encuentra, sino hay que mantenerse buscando el reino de los cielos, hay que mantenerse en este camino al que el Eterno nos ha llamado. Y precisamente eso es lo que ahora nos toca a nosotros, estar en todo momento buscando al Eterno, entendiendo que solamente Él nos puede dar esta justicia, esta paz y este gozo. Definitivamente, pues solamente Él nos puede dar esta justicia, paz y gozo. Pero bueno, ya llegamos al final del programa y pues mami, tu despedida. Amén, Amparito. Gracias porque realmente es necesario pregonar todo esto. No es que nosotros estemos juzgando, porque imagínense si nosotros tendríamos que juzgar, todos hemos de ser juzgados de igual manera. El detalle es de que tenemos que pregonar esa palabra, como dice en su palabra Romanos 13:10, dice, 14:10, dice, tú pues que ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Entonces no estamos jugando de ninguna manera, más al contrario, como dice su palabra en el 13:14 del mismo libro de Romanos, dice, al contrario, vestidos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, tenemos dos componentes de nosotros, la carne y el espíritu. A quien alimentamos más va a ser el más fuerte. Si alimentamos a la carne, lógicamente que la carne vamos a cegar corrupción, pero si alimentamos al espíritu, del espíritu cegaremos vida eterna. Y ese es el propósito del programa, bendecir la vida de ustedes, de Daniel, de Igor, de ti, Amparito, y bendecir a la masiva audiencia y decirles que esta palabra va a volver para lo que está siendo enviada. Bendiciones. Amén. Y bueno, pues ya llegamos también al final del programa, así que pues vamos a orar en este tiempo y pues pedirle al Eterno que de verdad estas palabras sean clavadas en cada uno de nosotros, de verdad que las pueda poner en cada uno y podamos poner por obra pues todo esto que estamos hablando. Ahí donde están, vamos a decirle, Padre amado, Padre eterno, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua. Agradecidos, Señor, por todo lo que tú nos enseñas en este día. En este día, Señor, hemos podido entender muchas cosas que vienen en tu palabra. Podemos ver de verdad, Señor, que tú tienes un plan de redención desde el principio, Señor. Tú has establecido tiempos, de tiempo en tiempo, Señor, encuentros contigo, papá. Podemos ver en tu palabra que tú, pues, has establecido un séptimo día, Señor, para que estemos junto a ti, para adorarte. Y no solamente, no conformes solamente con eso, Señor. Tú de verdad nos vas convocando de tiempo en tiempo, pues podemos ver que hay 7 fiestas, papá. También pues ahora vemos este año, Shemita, Señor, tiempos en los que tú has establecido que tu pueblo, Señor, esté dedicado a ti, papá. Y también, Señor, vemos cómo has establecido tiempos de restauración, de jubileo, Señor. Y aún, Señor, podemos ver que parte de todo este plan es ese milenio, Padre amado, en el que tú quieres de verdad, Señor, que nosotros estemos contigo, agarraditos de ti. Cuando vemos todo esto, de verdad nos damos cuenta, Señor, que tu plan de redención ha estado desde el principio, Señor. Ese plan de redención, Señor, en el que tú pues estás comprándonos, Señor, y nos has comprado con un precio muy alto, Padre amado, con tu sangre preciosa, Señor. Tal precio no podemos entender, Señor, pero para ti, cada uno de nosotros vale ese precio, Señor. ¿Cómo no en este tiempo, Señor, servirte? Pero lamentablemente, Señor, vemos que en este tiempo no hemos hecho las cosas como a ti te agrada. Hemos seguido, Señor, sirviendo al error, hemos seguido haciendo tantas cosas. Hoy que entendemos esta perla tan preciosa, esta perla del reino de los cielos que tú nos has ofrecido, Señor, danos, Señor, esa sabiduría, papá, para que de verdad nosotros podamos, pues, hacer lo que ha hecho este hombre, Señor, enterrar, Señor, esta perla preciosa y comprar y vender absolutamente todo, Señor, para comprar esto, papá. Enséñanos, Señor, a despojarnos de nuestro yo, aún de nuestras vidas, papá, para obtener esto que tú nos estás dando como tan valioso.
Lamentablemente, Señor, vemos en este tiempo que nos cuesta, Señor, entender estas cosas. Muchas veces hemos confundido, Señor, todo esto y de verdad nos hemos portado, papá, como perrillos, a veces como cerdos, Señor, en el sentido de que siempre volvemos al mismo vómito, habiéndonos tú comprado, Señor, con tan alto precio, habiendo entendido que nos da semejante piedra preciosa del reino de los cielos, Señor. Todavía volvemos, Señor, a nuestro vómito, volvemos a hacer lo que no te agrada. Tú nos has quitado de tantos pecados, pero volvemos a hacer lo mismo. Hoy te pedimos perdón, Señor, por ser quizás esos perrillos, Señor, o quizás hemos estado peor, papá. Quizás hemos llegado a ser a un cerdo, Señor, viendo apenas un lodo, Señor, y revolcándonos en todo eso. Pero hoy te pedimos, Señor, perdónanos, Padre amado, enséñanos a caminar en tu verdad, enséñanos a caminar contigo, papá. Perdona, Señor, a cada uno de nosotros. No queremos pisotear, Señor, el reino de los cielos. No queremos hacer eso, Señor. Tu palabra dice, Señor, que si pedimos, tú nos vas a dar. Y hoy te pedimos, Señor, que nos des un nuevo corazón, Señor. Que ya no sea ni un corazón de perrillo ni un corazón de cerdo, Señor, sino que sea un corazón que te agrade a ti, que haga tu voluntad con tu poder, que pueda hacer las cosas como a ti te agradan. Te pedimos, papito amado, que en este tiempo podamos volver, Señor, a tu camino, podamos entender, Señor, todo lo que tú tienes, que entendamos, Señor, y comprendamos completamente, Señor, lo que representa el reino de los cielos, porque cuando vemos tu palabra, Señor, y tu palabra dice, Señor, que el reino de los cielos, Señor, es justicia, paz y gozo, Señor. A veces ni siquiera eso podemos comprender, papá, porque tu palabra, Señor, nos dice que la justicia nuestra, Señor, es como trapo de inmundicia, tan distinta a la tuya, Padre. Enséñanos, Señor, esa justicia, porque de verdad tenemos hambre y sed de esa justicia, Señor, no de la nuestra, Padre, sino de la tuya, papá. Que nos des ese shalom, Señor. Hoy podemos entender, Señor, que en vano buscamos, en vano vemos, Señor, en una cosa, Señor, en tal vez un auto, una casa, una pareja, o quizás, Señor, en hijos, o qué sé yo, Padre, una posición social o una posición en el gobierno. En vano vemos en todo eso cuando nuestro shalom, Señor, eres tú. Tú eres, Señor, lo completo, Señor. Tú eres nuestra paz. No hay paz, Señor, fuera de ti. No hay nada, Señor, fuera de ti. Hoy, Señor, venimos a estar completos delante de ti, Señor. Y el gozo, Padre amado, ese gozo que de verdad el mundo no nos puede dar, papá, sino que solamente tú nos estás dando en este tiempo. Enséñanos, Padre, a vivir con todo eso, Señor, nosotros podamos tenerlo, que de verdad aprendamos incluso a tener sabiduría para pedir, Señor, que no pidamos mal, entendemos, Señor, que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, pero que es más importante, Señor, buscar el reino de los cielos, Señor, que buscar nuestros propios deleites, Señor. Hoy ayúdanos para tener, Señor, esa forma, Señor, de buscarte, esa convicción, Señor, de agradarte con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, papá. Que cada día, Señor, cuando estemos delante de ti, Señor, te busquemos en espíritu y en verdad, Señor, que pues no hay otra cosa, Padre amado, que podamos hacer. Solamente tú tienes palabras de vida eterna, amado Dios. Y hoy vemos, Padre amado, que tú nos estás llenando, Señor, de tu poder, tú nos estás llenando, Señor, de tu amor, de tu unción, Señor. Y hoy te pedimos, Padre amado, que de verdad nosotros podamos ser, Señor, esas personas que busquen sobre todas las cosas el reino de los cielos, porque de verdad tu reino, Señor, se ha acercado y que seamos dignos, Señor, de ser aptos, Señor. Entendemos, Señor, que los tiempos están tan cerca, Padre amado, que hay tiempos, Señor, de restauración de las cosas, que hay tiempos, Señor, en el que tú vienes pronto, Señor, a poner las cosas como al principio y queremos estar listos, queremos obedecer a tus palabras. Enséñanos, Señor, a cómo obedecerte, a poner por obra tu palabra, Señor, que de verdad cuando empiece todas estas cosas, Padre amado, nosotros estemos listos para hacer tu voluntad. Ayúdanos aún a aprender a guardar, Señor, de todo corazón y como a ti te agrada el Shabbat de este año Shemitah. No sabemos cómo, Padre, pero tú nos estás enseñando y paso a paso contigo, agarraditos de ti, vamos a poder hacerlo porque tú en este tiempo nos enseñas, Señor, todas esas cosas. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre bendito. Bendecimos tu santo y precioso nombre.
Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, papá. Te pedimos también en este tiempo, Señor, que tú pongas tu mano de poder en cada una de las vidas que nos está escuchando, papá. Y tú puedas llenarla, Señor, de tu unción. Tú puedas llenarla, Señor, de tu poder. Que ningún enemigo entre en sus vidas. Ahí donde están, en sus casas, Señor. Ahí pon tu mano de poder, Señor. Que esas puertas, esos dinteles estén cubiertas con la sangre de Cristo. Y que ninguna mortandad entre en sus moradas. Y en el nombre de Yeshua atamos a todo demonio inmundo, toda potestad, toda fortaleza, todo gobernador de las tinieblas, toda fuerza de maldad, toda hueste demoníaca que está en esos lugares, todo hombre fuerte, celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, temor, orgullo, atadura, anticristo, sordo, mudo, enfermedad, en el nombre de Yeshua, los atamos, los echamos fuera, suelta nuestras vidas, suelta nuestra mente, suelta nuestro consciente, suelta nuestro inconsciente, suelta nuestro hipotálamo, suelta mi cerviz, suelta memoria RAM. En el nombre de Yeshua te vas al abismo. No tienes lugar, no tienes parte en mi vida. Te vas al abismo, te vas por donde has venido. En el nombre de Yeshua, suelta nuestras vidas, suelta a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Yeshua, te vas al abismo y cerramos todo portón, todo portillo, toda puerta que hemos abierto en el nombre de Jesús es cerrada, en el nombre de Jesús se cierra, en el nombre de Jesús y no vuelven a entrar más. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre bendito. Bendecimos tu santo y precioso nombre, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, Señor. Tuya es la gloria, Señor. Y en este momento también pedirte, Señor, por toda la casa de Judá, por toda la casa de Efraín, donde quiera que estén, Señor, que abran sus ojos, Señor, para buscarte, que abran sus ojos, Señor, para cumplir tus mandamientos y para creer en Yeshua, Padre. Gracias, eterno Dios, porque sabemos que tú estás restaurando a todos y a cada uno, Señor. Gracias, papito amado, y en el nombre de Yeshua también. Ahí te pedimos, Señor, que tú puedas tocar cada vida, Señor, cada persona, Señor, que nos está escuchando, que pueda entender, Señor, que ellos también son llamados, Señor, llamados a hacer tu voluntad, Señor, y que empiecen a entender que tu palabra sigue vigente, Padre amado, sigue, no ha perdido nada, sino que, como dice la Escritura, cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará, papá. Y hoy lo podemos entender más que nunca, papá. Y en el nombre de Yeshua, óiganme bien ustedes, espíritus humanos, mi Señor Yeshua les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para la gran redención de almas, listos para hacer la voluntad del Eterno, listos para seguir al Eterno. Y porque viene un gran avivamiento, una gran vuelta hacia la palabra de Dios, una gran redención de almas, y estén atentos los oídos para hacer la voluntad del Eterno. Y escúchenme también ustedes, cielos, tierra, luna, estrellas. Ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar, sino para adorar al Eterno. Y en el nombre de Yeshua desatamos a la creación para que pueda volver a adorar al Eterno. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre bendito. Tú eres digno de alabanza, digno de loor. Tu presencia, Señor, está en cada lugar, está en todos los lugares donde están mis hermanos. Estás llenando con tu poder, Señor. Gracias, amoroso Dios. Y que en este tiempo, Señor, tengamos la sabiduría, Señor, para guardar todo lo que tú nos estás mandando y que haya un corazón, Señor, dispuesto a hacer tu voluntad con tu poder. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Bueno, pues en esta noche a todos los que nos han escuchado por primera vez, no se olviden de darle un like a la página, también de publicar el contenido. Que Dios les rebendiga a mis hermanos, muchas bendiciones. Y esta noche está con nosotros mi papá. Gracias, Amparito. Buenas noches mis hermanos. Muchas bendiciones, mis hermanos. Dice así: mi corazón se ha regocijado y mis riendas han sido alegradas, pero fui vil y no entendí. Era como una bestia bruta contigo. Sin embargo, yo estoy siempre contigo. Tú sostienes mi mano derecha. Tú me has guiado con tu consejo y después me recibirás con gloria. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y contigo no carezco de nada en la tierra. Mi corazón y mi cuerpo pueden fallarme, pero Elohim es la roca para mi corazón y mi porción para siempre. Aquellos que se alejan de ti perecerán. Tú destruyes a todos los que se prostituyen lejos de ti, pero a mí
La proximidad a Elohim es buena. Poner la confianza en Adonai, Yahweh, mi refugio, para declarar mis alabanzas en las puertas de la hija de Sión. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, Papito Dios. Es tu palabra. Es para mí, es para todos, es para nosotros, mis hermanos. Gracias, bendito Rey. A ver, lo vamos a alabar al Señor. Prendan sus micrófonos, mis hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Esa vocecita. ¿Quién vive? Yeshua. A tu nombre. Gloria. Haz tu gloria. Paz. Gloria. Lindo, mis hermanos. Muchas bendiciones. Bolivia es de Yeshua, mis hermanos. Bolivia es de Cristo. Es territorio ungido del Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. Amén. A ver, un grito de júbilo. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre bueno. Es para tu honra y es para tu gloria, Papito Dios. Amado Rey, bendiciones, mis hermanos. Hasta mañana. Que Dios les bendiga grandemente, mis hermanos, a todos. Especialmente esa niñita que grita y se hace escuchar hasta los confines del mundo. Hasta mañana, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Amén. Bendiciones, Amén. papi, que Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Y bueno, pues ya nos vamos despidiendo de cada familia que está con nosotros. Que Dios te bendiga, papi. Y bueno, nos despedimos allí de la familia Murillo Ayala. Bendiciones. Benjo, Sarita, David, JJ, que Dios les bendiga. Bendiciones a Pablo, tío, bendiciones, Daniel, bendiciones, tía, bendiciones. En Jesús, hasta mañana, hermanos. Bendiciones. Hasta mañana en Yeshua. En Jesús. Amén, bendiciones. Y bendecimos pues allí a la familia Lima Guayas, Tessa, preciosa, bendiciones, bendiciones, hermano George, hermana Bea, Mayra, Anthony, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermano Barito, pasa que pase con avanzando. Amén, bendiciones, shalom para todos. Bueno, pues Para todos. amén, amén. Y bendecimos también allí a mi hermano Ismael, bendiciones, hermano Ismael. Muchas bendiciones, hermana Amparito, hermana Martita, hermano Jaime. Muchas bendiciones, hermanos. En Jesús, hasta mañana. En Yeshua, Ismael, que Dios te rebendiga. Amén, en Jesús. Amén, bendiciones y bendecimos también a la familia Guayas Canaviri. Bendecir pues ahí a Neila, a Keila, Ojitos de Guapurú, mi hermano René, mi hermana Sonia. Bendecir también ahí a Fernando, pues que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Hasta mañana, hermanos en Jesús, bendiciones. Hasta mañana. Hasta mañana, bendiciones a cada uno de ustedes. Que Dios les rebendiga en Yeshua. En Yeshua. Shalom. Amén, amén. Y bueno, pues ahí también tenemos a la familia Gómez Quispe, tío Guillermo, tía Roxana, Chinito Helen, que Dios les bendiga. Amén, Amparo, bendiciones, hermanos, hasta mañana en Jesús, Dios les bendiga. En Yeshua, que Dios les rebendiga, tío Guillermo, tía Roxana, Chinito Helen, que Dios les rebendiga a cada uno de ustedes en Yeshua. Amén, en Yeshua. Amén en Yeshua, que Dios les bendiga. Y tenemos también ahí a Sara y su pandilla. Bendiciones. Bendiciones, hermana Parito, en Yeshua. En Yeshua, que Dios les bendiga. Bendecimos también pues ahí a cada una de las familias que están también con nosotros. Tenemos ahí a la familia pues de mi hermano Edwin, que Dios les bendiga. Bendiciones, bendiciones, Amparo, Daniel, Igor, Marta, Jaime, que Dios me los bendiga grandemente. En Yeshua, hasta mañana. En Yeshua, bendiciones, bendiciones también pues ahí para Nino, para Belén, para Edwin, que Dios les bendiga en Yeshua. En Yeshua, amén. Amén, y bendecimos también pues ahí a mi hermana Elizabeth, bendiciones, bendiciones ahí a Lanis, bendiciones Belén, que Dios les rebendiga. Bendiciones, Amparito, en Yeshua, hasta mañana. En Yeshua, hasta mañana, que Dios les bendiga. Amén.
Y Norquis, también a ti bendiciones. Que Dios te bendiga, Norquita. Amén, Amparito. Dios te bendiga también a ti, a Dani, a Goguito, a Martita, a don Jaimito, a la tía Juanita y a todos los hermanos. Buenas noches. Shalom en Yeshua. En Yeshua, Norquis, Shalom. Y bueno, pues nos despedimos ahí de cada una de las personas que están también con nosotros. La familia López Tito, bendiciones, bendiciones también pues ahí a mi tía Luisa, que Dios te bendiga, tía. Bendiciones también a la familia Quispe Cosío, a mi hermana Helen Pérez y sus hijos, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones en La Paz a Tatiana, bendiciones también a la familia Jata Cosío, a mi hermana Zulema Paredes, también bendiciones, bendiciones a toda la familia Paredes. Guay, Brittany, Brianna, Belinda, Matías, a todos ustedes, que Dios les rebendiga. Allá en Chayapata, muchas bendiciones, tía Juanita, que Dios te bendiga, bendiciones, tía Hilda, bendiciones, tía Lucy, bendiciones, tía Mari, que Dios les bendiga, tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones. Bendecimos también a toda la familia Carlos Gómez, que Dios les bendiga, tío Juan, bendiciones, bendiciones, tía Goody, y a todas las pequeñas, que Dios les rebendiga. Muchas bendiciones también para la familia Choque González, que Dios les bendiga a mis hermanos, a toda, pero toda la familia Coca-Cola, que Dios les bendiga también a cada uno de ustedes, mis hermanos. Bendiciones a la familia Cayaguara, a la familia Lobo también, que Dios les bendiga, y a todas las personitas que están con nosotros allá también en Chayapata, que Dios les bendiga a mis hermanos. Allá en Cochabamba, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, a mi hermana Melvi, pues y toda su familia también, a la familia Maya, que Dios les bendiga en Santa Cruz. Bendecir a Pamela, a Catherine, que Dios les bendiga, mis hermanos. Bendecir a cada persona que está en el extranjero, que Dios les bendiga. Un abrazo a la distancia y a todas las personitas que están con nosotros. Muchas, pero muchas bendiciones. Nos vemos el día de mañana en Yeshua. En su punto, Radio Online.